conduciendo nuestra vida personal. Y le animo a que abramos la palabra en el libro de Génesis, primer libro de la Biblia. Ese libro que significa inicio, que significa comienzo. Capítulo 1, verso 26. Primer libro y primer capítulo. Verso 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en los aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Y semejanza significa parecido. Dios nos hizo a la imagen de Él, a la semejanza de Él, parecidos a Él. Entonces, a manera de introducción, si nuestro Dios nos formó a su manera, Él espera que todo el marco de nuestra vida sea desarrollado siguiendo sus instrucciones, sus formas, sus pensamientos, sus criterios. Así de sencillo. Nuestra forma de vivir, las cosas que hacemos, las decisiones que tomamos y todo lo que emprendemos, lo debemos hacer según su parecer y no según el nuestro. Conforme a sus planes y no conforme a nuestros deseos personales. Como creyentes tenemos que aprender a morir a nuestros deseos personales. Yo no digo que no son importantes, claro que son importantes, pero por encima de nuestros deseos personales debe de estar el deseo de Dios. Si nuestros deseos personales van conforme a la voluntad del Señor, qué bueno, nos va a ir bien. Pero si nuestros deseos personales no están de acuerdo a la voluntad del Señor, yo prefiero morir a mi deseo personal. Siempre que transitemos por la vida conforme a la manera de Dios, tendremos mayores probabilidades de triunfar. Y siempre que caminemos de acuerdo a nuestra manera, entonces las posibilidades de fracasar van a ser mayores. Así de sencillo. Las posibilidades de que yo fracase, si yo voy caminando no conforme a lo que Dios quiere, las posibilidades de fracaso van a ser mayores en mi vida. Pero si yo y usted vamos caminando de acuerdo a la manera del Señor, entonces las posibilidades de éxito van a ser más grandes. Seguramente a usted le va a ir bien. Veamos algunos principios para conducir nuestra vida a la manera de Dios. Principios para conducir nuestra vida a la manera de Dios. Primer principio: vivamos con un profundo temor de Dios. Y le quiero llevar a un par de escrituras bíblicas. El Salmo 33, 8. Ahí en medio de su Biblia, si su Biblia está en físico, en medio de su Biblia está Salmos 33, 8. Mire qué versículo más corto y más claro. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Temor a Dios. Y en Eclesiastés, váyase a aquellos 5 libros poéticos que tiene la Biblia. Eclesiastés capítulo 12, verso 13. Cuánta sabiduría tenía
el escritor de este libro cuando dijo: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Jehová y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Tener temor a Dios es el todo en la vida de un hombre. Tener temor a Dios es el todo en la vida de una mujer también. El fin de todo discurso, mire, en un discurso puede haber tanta cosa, que la capacidad, que el intelectualismo, que tanta virtud, tanta cualidad puede haber, pero el fin de todo discurso oído solo es uno: tener temor a Dios. Así dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Temor a Dios. Temor, amados hermanos, para vivir en el orden de Dios. Cuando usted camina en el orden de Dios, su vida va a estar confiada. Es caminar por la vida sabiendo lo que a Dios le agrada y sabiendo lo que no le agrada al Señor. No le agrada la mentira, no le agrada los negocios sucios, no le agrada las cosas incorrectas, no le gusta muchas cosas al Señor. Temor para vivir en el orden de Dios. El orden es importante. Yo siempre he dicho: el desorden es una puerta abierta al diablo en cualquier área de nuestra vida. El desorden en la vida financiera lleva a la gente a tener problemas graves económicamente. El desorden en la familia lleva a grandes conflictos familiares. El desorden en nuestra vida sexual. El desorden en cualquier área es una puerta abierta para Satanás. Por eso yo digo: temor para vivir en el orden de Dios. Temor en las relaciones humanas. Temor en la vida familiar. Estamos hablando de la vida del creyente. Y estamos diciendo que un principio para conducir nuestra vida a la manera de Dios es vivir en el temor de Dios. Y el temor de Dios tiene que ver con nuestra casa, con nuestra vida familiar. Temor a Dios. Temor a Dios cuando vamos a hablar en la casa. Aunque tengamos libertad, tenemos libertad para abrir la boca y poder decir cosas incorrectas, una mala palabra, una ofensa, faltarle respeto a uno de nuestros hijos, faltarle respeto a la esposa, levantar la voz, perder la paciencia, ponernos rojos en algún momento y descontrolarnos en nuestro carácter, tirar una puerta, tener una mala actitud frente a nuestros hijos o a la esposa o a la suegra, quien sea. Temor a Dios. Temor a Dios. Temor en las decisiones trascendentales de nuestra vida. Yo le tengo un temor a Dios en las decisiones que voy a tomar. Y cuando son decisiones importantes, mi esposa me conoce, me tengo que asegurar, tengo que buscar el consejo de 1 o 2 personas que me ayuden. ¿Por qué? Porque yo he visto tanta gente fracasar. Y no son malas personas, son creyentes que aman a Dios, creyentes que aman la iglesia, creyentes que sinceramente van caminando por la vida, pero se descuidaron, tomaron una decisión muy trascendental en su vida y eso les marcó. Eso les llevó a consecuencias nefastas. Yo le tengo miedo a eso. En segundo lugar, vivamos con un alto espíritu de superación. La superación es importante. Y vamos a estudiar, vamos a ver a un hombre de Dios que tuvo estas virtudes. Siempre en el primer libro de Génesis, capítulo 41. Génesis 41, 38 al 44. Estamos hablando de José, el patriarca.
Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti, escuche, le dijo Faraón: yo soy Faraón, y sin mí, no le dijo sin mí, le dijo: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Cuánta autoridad le dio a José. Aquel muchacho que había sido vendido como esclavo, a los 17 años le están colocando un anillo de autoridad, le están colocando una ropa finísima, le están colocando un collar de oro en su cuello, y le están dando una autoridad que le dice: solo yo estaré por encima de ti en todo el país. Pero sin ti, le dice, nadie va a mover un pie en este país. Le estaba diciendo: tendrás una autoridad increíble en esta nación. Porque José se lo dijo en el verso 39: Dios te ha hecho saber todo esto, y no hay entendido ni sabio como tú. José era un hombre que se había superado, había avanzado, había progresado mucho. No es que llegó de esclavo y dijo: bueno, soy un esclavo y aquí lo único que me toca solo es jalar las cosas como esclavo, no tengo derecho, no tengo nada. No, él se superó. Superarse en la vida no es un asunto de suerte, no es que tuvo suerte. Se necesita en primer lugar de la gracia y del favor de Dios. Se necesita de visión personal, se requiere actitudes correctas. Sus actitudes fueron correctas siempre, frente a su autoridad, frente al faraón, frente a los demás en el país en donde estaba. Una mente sana, un corazón sano. Tuvo que soltar perdón sobre sus 11 hermanos que lo vendieron como esclavo. No podía ser que iba a llegar a ser el segundo hombre en todo el país más grande del mundo y siendo un resentido con sus hermanos, con el corazón enfermo por lo que había pasado 20 años atrás. No, tenía un corazón sano. Tenía disciplina. Aprendió a vencer obstáculos. Se requiere olvidar daños, perdonar agravios, honrar a las personas. Esas cosas estuvieron presentes en la vida de José. Y tiene que estar presente en nuestra vida si nosotros queremos también en Dios superar, avanzar, crecer. Entre algunos requisitos para lograr nuestros sueños, porque Josué era un hombre de sueño. Tuvo un sueño a los 17 años y ese sueño se cumplió años después. 13, 14 años después se cumplió el sueño. Igual nosotros tenemos que tener sueños. Y para cumplir, para lograr que esos sueños se cumplan, se requieren algunos requisitos. Por ejemplo, mantenerse cerca de Dios. Porque es en Dios que usted va a cumplir sus sueños. Se requiere adquirir sabiduría espiritual. Era un hombre muy sabio, pero la sabiduría de José venía de lo alto, venía de Dios. No, que nuestra prioridad más grande sea la sabiduría del cielo y no la sabiduría humana. Se requiere quitar piedras y obstáculos del camino también. Y se requiere que seamos fieles en lo que hacemos. La Biblia habla de esa fidelidad que tuvo Moisés. El mismo Dios con su boca dijo: no así Moisés, que es fiel en toda mi casa. Y este hombre José también fue fiel en el trabajo que le habían encomendado. Tuvo que haber sido un hombre fiel para que después lo hayan colocado como el segundo en el país.
Es porque había sido fiel donde lo habían colocado. En tercer lugar, amados hermanos, vivamos con sencillez de corazón. Si queremos caminar conforme a la voluntad del Señor y conforme a lo que Dios espera de nosotros, tenemos que vivir con sencillez de corazón. Y eso lo encontramos en el Proverbio 22:4. Es un proverbio de promesa. Esa es una palabra de promesa para usted y para mí. Dice la Biblia en el versículo 4 de Proverbios 22, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Así dice. Está diciendo que la riqueza, o sea, prosperidad económica y riqueza en otras áreas, que honra y vida son el premio, son la remuneración de aquel creyente que tiene humildad y que tiene temor de Dios. Así dice ese verso 4. Humildad y temor a Dios. Humildad para reconocer nuestras limitaciones. Hay un momento que hay varios momentos en nuestra vida que tenemos que reconocer que no sabemos algo, que no tenemos conocimiento de un tema o de un asunto. Y qué importante entonces es buscar a la persona que sí nos puede orientar y nos puede enseñar. Qué importante que tengamos la humildad para reconocer que no somos sabelotodo y que somos limitados en algunas áreas, en algunas cosas. Humildad para reconocer nuestros errores también. Humildad para manejar correctamente los éxitos. Aún los éxitos, los logros y los triunfos, se requiere humildad en el corazón de un creyente. Para que los éxitos y los éxitos que tengamos, para que los logros que usted obtiene, para que los triunfos no nos enfermen, no nos vayan a marear. Que entre más triunfos tiene usted, entre más logros hay en su casa, entre más éxito hay en su familia, más humilde usted se vuelve. Entre más cosas buenas hace Dios con nosotros, que más humildes seamos, que más sencillos seamos. Hay gente que dice, bueno, esa persona era diferente antes, pastor. Era antes, bueno, era trabajador, pero ahora que está bendecido, ahora que tiene dinero, ya le cambió el corazón. No le cambió el corazón. Es que nunca fue humilde. Lo que pasó es que no había un algo todavía para que él y apenas tuvo el dinero, ahí sí. Entonces parece que sale el verdadero yo de una persona. Porque el que es humilde de verdad no cambia, aunque sea prosperado. No cambia, aunque tenga 3 casas. No cambia, aunque tenga muchos bienes. Y en último lugar, terminamos con este punto. Vivamos con el deseo de servir. Vivamos con el deseo de servir. Josué capítulo 24, verso 14. Aquí hay una orden. Y la orden es, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y luego termina diciendo, y servid a Jehová. 2 veces el versículo 14 le está diciendo servir a Jehová. En el arriba dice servirle con integridad y en verdad. Y finalmente dice servid a Jehová. 2 veces le está diciendo la palabra servir. Y ahora nos vamos al Nuevo Testamento, por favor. Váyase
al libro de los Hechos, capítulo 20. En el 20, verso 18. Aquí es el apóstol Pablo que está hablando. Cuando vinieron a él, dice, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Pablo les dice a los hermanos: ustedes me conocen y ustedes saben cómo me he comportado en medio de ustedes desde el primer día que yo vine. O sea, es un hombre que tiene un testimonio increíble. Y por eso les dice a ellos: ustedes saben cómo me he comportado desde que yo vine. Y les dice: sirviendo al Señor con toda humildad. Y no solo eso, con muchas lágrimas. Y no solo con lágrimas, con pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. ¿Qué significa eso? Que el servicio nuestro hacia Dios va a requerir en algún momento que sirvamos con esfuerzo y con sacrificio. Porque si él dice: le he servido con lágrimas a ustedes, quiere decir que el servicio del apóstol Pablo había sido con esfuerzo, le había costado, había sido con sacrificio, hasta las lágrimas, sirviendo con mucha honestidad, sirviendo con mucha transparencia, sirviendo de una manera genuina, sirviendo, amados hermanos, desprendidos de todo ropaje de grandeza. Desprendidos de todo ropaje de grandeza. No podemos sentirnos grandes porque servimos a Dios. Pablo dice: he servido con mucha humildad. No dijo: he servido con grandeza. No. El líder o el pastor que le sirva a Dios con espíritu de grandeza corre el riesgo de que el día de mañana algo pase en su vida. Algo difícil puede pasar. Si mi corazón se llena de grandeza, corro el riesgo de que el día de mañana no esté sirviéndole al Señor. Sirviendo en medio de pruebas y dificultades también. Pablo dijo: he servido con ustedes en medio de las pruebas que me han venido. No es que cuando vienen las pruebas ya no quiero servir a Dios. Cuando vienen las dificultades me hago a un lado. Cuando vienen las dificultades me aparto, me voy. Sirviendo en medio de pruebas y dificultades. Cuando usted y yo servimos en medio de las pruebas y dificultades que usted tenga, eso tiene mayor valor para Dios todavía. Es mucho más valioso el servicio suyo cuando usted le sirve en medio de sus dificultades y de sus inconvenientes, que cuando servimos a Dios cuando todo está bien. Cuando estamos muy bien con la familia, cuando estamos muy bien económicamente, cuando estamos bien en la salud, cuando estamos bien en el trabajo, cuando estamos bien en todo, no tiene mucho valor. Tiene valor, pero el valor más grande es cuando a usted le cuesta servir.